Filosofía líquida. Bienvenidos. Hoy los invito a navegar juntos en un mar de preguntas que Hannah Arendt dejó abiertas en su obra La condición humana. Un mundo en transformación. Hannah Arendt inicia su obra con una reflexión profunda sobre el lanzamiento del primer satélite artificial en 1957, un evento que simboliza la capacidad humana de trascender las limitaciones terrestres. Este hecho no solo es un logro tecnológico, sino también un síntoma de un deseo más profundo en escapar de la condición terrenal que por milenios definió a la humanidad. Arendt observa que la reacción ante este avance no fue de orgullo triunfal, sino de alivio por dar el primer paso hacia la liberación de la prisión terrena. Esta idea, lejos de ser una exageración periodística, refleja un anhelo ancestral de abandonar la tierra, algo que ni siquiera las tradiciones religiosas o filosóficas habían expresado con tal literalidad. La autora advierte sobre los peligros de esta rebelión contra la condición humana: la creación de vida artificial, la manipulación genética, la prolongación extrema de la vida, etc. Estos esfuerzos, aunque técnicamente posibles, plantean cuestiones éticas y políticas fundamentales que no pueden ser decididas solo por científicos o técnicos. Además, Arendt señala que el lenguaje científico-matemático ha creado una brecha entre el conocimiento técnico y la capacidad humana de comprender y expresar ese conocimiento en un lenguaje común. Esto amenaza con reducir al hombre a un ser que actúa sin pensar, dominado por sus propias creaciones. Otro fenómeno crucial es la automatización, que promete liberar a la humanidad del trabajo, pero al mismo tiempo amenaza con dejar a una sociedad de trabajadores sin la única actividad que les da sentido. Arendt prevé una crisis de significado en una sociedad que valora el trabajo, pero no reconoce otras actividades más elevadas, como la acción y el pensamiento. Frente a estos desafíos, Arendt propone un ejercicio de reflexión al pensar en lo que hacemos. Su libro no ofrece soluciones políticas concretas, sino un marco conceptual para entender las actividades humanas básicas: labor, trabajo y acción, y cómo éstas han sido transformadas en la modernidad. Capítulo 1. La condición humana. Arendt introduce aquí la distinción central de su obra. 1. Labor en actividad relacionada con la supervivencia biológica. Su condición es la vida misma. 2. Trabajo en actividad que produce un mundo artificial de objetos duraderos. Su condición es la mundanidad. 3. Acción-actividad que se realiza entre seres humanos sin mediación de objetos. Su condición es la pluralidad. Estas tres actividades están ligadas a la natalidad y la mortalidad. La acción, en particular, está íntimamente relacionada con la capacidad de comenzar algo nuevo, inherente al hecho de nacer. Arendt también distingue entre condición humana y naturaleza humana. La primera se refiere a las circunstancias bajo las cuales existe el hombre. La segunda es una cuestión metafísica que escapa a la comprensión humana. La condición humana puede cambiar, por ejemplo, si emigramos a otro planeta, pero los seres seguirían siendo humanos, aunque bajo condiciones autofabricadas. Finalmente, Arendt critica la tradición filosófica que privilegia la vida contemplativa sobre la vida activa y propone una reconsideración de esta jerarquía. Capítulo 2. La esfera pública y la privada. Arendt analiza aquí la distinción clásica entre lo público y lo privado, y cómo ésta se ha difuminado en la modernidad con el surgimiento de lo social. Público en espacio de la libertad, la igualdad entre pares, la acción y el discurso. Es el ámbito de la política. Privado en espacio de la necesidad, la desigualdad, la familia y la supervivencia. Social en esfera híbrida que surge en la modernidad, donde las actividades antes privadas, económicas, domésticas, se vuelven públicas
pero sin alcanzar la dignidad de la acción política. Arendt señala que en la antigua Grecia, la esfera pública era el lugar donde los hombres podían distinguirse a través de la acción y la palabra. La vida privada era considerada inferior, propia de esclavos y mujeres. Con el cristianismo y luego con la modernidad, esta distinción se debilita. La sociedad homogeniza a los individuos, imponiendo un conformismo que anula la acción espontánea y la singularidad. La publicidad, para Arendt, es esencial para la realidad, a lo que no aparece en público carece de existencia plena, pero también reconoce que hay aspectos de la vida como el dolor o el amor que deben permanecer en privado para conservar su sentido. Capítulo 3. An Labor. Arendt dedica este capítulo a analizar la labor, la más básica de las actividades humanas, aquella que está directamente ligada a los procesos biológicos de la vida. Su análisis es, en gran medida, una crítica a la tradición marxista y moderna que glorifica el trabajo sin distinguir adecuadamente entre labor y trabajo. La labor de nuestro cuerpo y el trabajo de nuestras manos. Arendt comienza señalando una distinción lingüística, persistente en casi todos los idiomas europeos entre dos palabras, para lo que a menudo se considera una misma actividad en labor y trabajo, aunque se usan como sinónimos. Su formación como sustantivos revela una diferencia crucial. La labor no produce un objeto durable, solo se puede decir el acto de laborar, mientras que el trabajo sí da lugar a un producto, el trabajo de un artista, una obra de arte. La tradición occidental, desde los griegos, despreció la labor porque estaba asociada a la necesidad biológica, a la servidumbre y a la esfera privada del hogar donde vivían mujeres, esclavos y animales. La labor era lo que los hombres libres debían superar para poder dedicarse a la vida política. La institución de la esclavitud no era primariamente para obtener mano de obra barata, sino para excluir la labor de la condición humana, liberando a algunos para la libertad de la polis. La modernidad, con su glorificación del trabajo, invirtió esta jerarquía. Arendt también critica otras distinciones modernas como labor productiva versus improductiva, una distinción economicista que pierde de vista la naturaleza de la actividad, trabajo manual versus intelectual, una división artificial, ya que todo pensamiento que quiere materializarse necesita de la habilidad manual para escribirse, esculpirse, etc. Esta división refleja la mentalidad de la sociedad de labor, donde todo se valora por su utilidad para el proceso vital, el carácter de cosa del mundo. Aquí, Arendt enfatiza la diferencia objetiva entre los productos de la labor y los productos del trabajo, vista desde la perspectiva del mundo que habitan. Productos de la labor, bienes de consumo, son efímeros, destinados a ser consumidos casi inmediatamente para sostener la vida, como el pan. Son los menos mundanos y los más naturales, pues siguen el ciclo repetitivo de la naturaleza en producción, consumo, decadencia. Productos del trabajo, objetos de uso, son duraderos y confieren estabilidad al mundo humano: una mesa, una casa, una pintura. De ellos deriva la familiaridad del mundo y sus costumbres, dan al mundo su carácter permanente. Productos de la acción y el discurso han hechos, palabras, relaciones, son intangibles y los más frágiles de todos. Solo adquieren realidad y permanecen en el mundo si son recordados y transformados en cosas tangibles, en historias, libros, leyes, monumentos, obras de arte. La realidad del mundo humano, argumenta Arendt, descansa en la permanencia de las cosas producidas por el Homo faber, el hombre fabricador. Estas cosas sobreviven a nuestras vidas y proveen un escenario estable para la acción humana. Labor y vida. Arendt profundiza en la naturaleza cíclica y biológica de la labor. Las cosas producidas para el consumo vuelven al proceso natural del que surgieron casi tan rápido como son producidas.
Su carácter es transitorio. Esta sección sienta las bases para su análisis posterior sobre cómo en la modernidad, la mentalidad de la labor, el consumo, el ciclo vital ha devorado las esferas del trabajo y la acción, transformando el mundo en una sociedad de consumo donde nada es hecho para durar. Capítulo 4. Trabajo. Este capítulo está dedicado a la segunda actividad fundamental, el trabajo. La actividad del Homo Faber, el hombre fabricador. Arendt contrasta esta actividad con la labor para resaltar su papel único en la construcción del mundo humano. La naturaleza del trabajo, mientras la labor satisface necesidades biológicas y sigue un ciclo natural de producción y consumo. El trabajo fabrica un mundo artificial de objetos dotados de durabilidad. Estos objetos, desde una simple herramienta hasta una obra de arte, proporcionan un hogar estable para las generaciones humanas, ofreciendo resistencia a la decadencia natural y al flujo del tiempo. Son estos objetos los que confieren al mundo su carácter de realidad y permanencia, instrumentalidad y el mundo de los medios y fines. La actividad del trabajo está gobernada por la lógica de la instrumentalidad. El Homo Faber utiliza medios, herramientas para lograr un fin, el objeto terminado. Sin embargo, Arendt advierte sobre el peligro de que esta mentalidad de medios y fines invada la esfera política. Cuando se aplica a los asuntos humanos, esta lógica convierte a las personas en medios para un fin, destruyendo la moralidad y la política auténtica, que debe tratar a los seres humanos siempre como fines en sí mismos. La crisis del mundo moderno a la devaluación de lo duradero. Arendt argumenta que la era moderna ha experimentado una devaluación de todo lo duradero. La mentalidad de la animal laborans, centrada en el proceso de consumo, ha triunfado sobre la del Homo Faber. Los objetos ya no se valoran por su lugar permanente en el mundo, sino por su utilidad para el proceso vital de la sociedad. Se convierten en bienes de consumo, destinados a ser usados y desechados. Este fenómeno conduce a un mundo de creciente futilidad y desenraizamiento, donde nada parece hecho para durar. Capítulo 5. La acción, el hombre como ser político. Este es el capítulo central y más importante de la obra, dedicado a la acción, la actividad que se da directamente entre los hombres, sin mediación de cosas o materia. Natalidad en la esencia de la acción. El concepto clave para entender la acción es la natalidad. Cada nacimiento introduce un nuevo ser único en el mundo, capaz de comenzar algo impredecible. La acción es la actualización de esta capacidad de iniciar, de dar origen a nuevos procesos. Es, por tanto, la expresión misma de la libertad humana, pluralidad y el espacio público. La acción solo es posible en condiciones de pluralidad. El hecho de que los hombres, no el hombre, vivan en la tierra requiere un espacio público donde los individuos puedan aparecer ante otros como seres únicos, a través de la palabra lexis y la obra praxis. Este espacio no es un lugar físico, sino la realidad que surge entre las personas cuando actúan y hablan juntas. La irreversibilidad y la imprevisibilidad de la acción, dos grandes peligros, acechan a la acción. An irreversibilidad. Una vez realizado, un acto no puede deshacerse. Sus consecuencias se extienden en una reacción en cadena imposible de controlar. 2. An imprevisibilidad. Nunca podemos predecir o controlar plenamente el significado y las consecuencias de nuestros actos, ya que se desarrollan en una red de relaciones con otros agentes libres. Los remedios para los males de la acción. Arendt propone dos facultades humanas que sirven para mitigar los peligros de la acción. 1. La facultad de perdonar. El perdón es el único remedio para la irreversibilidad. Permite deshacer los actos del pasado, liberando a las personas de la cadena de consecuencias que ellas mismas iniciaron y permitiendo que la vida continúe. 2. A la facultad de prometer. La promesa es el remedio para la imprevisibilidad. Permite establecer islas de seguridad y predictibilidad en el océano de la incertidumbre,
que es el futuro, creando estabilidad y confianza entre los hombres. La acción es, para Arendt, la cumbre de la vida activa porque es la única que se dirige directamente a la condición humana de la pluralidad y permite la revelación del quién único de cada persona. La sociedad de masas, el consumismo y la burocracia, un gobierno de nadie son síntomas de que la mentalidad del animal, Leibniz consumir, producir para consumir ha triunfado sobre el Homo faber, construir un mundo durable, y el hombre actuante iniciar algo nuevo con otros. Capítulo 6. La vida activa y la edad moderna. En el capítulo final, Arendt sintetiza su diagnóstico de la modernidad. Argumenta que la edad moderna se caracteriza por una doble huida, una huida de la Tierra al universo, simbolizada por la conquista del espacio y el punto de vista arquimediano, que nos aleja de nuestra condición terrenal. 2. Una huida del mundo al yo, representada por el auge del introspeccionismo filosófico moderno Descartes, y la reducción de todas las experiencias a la experiencia sensorial subjetiva. El triunfo del animal Leibniz. El resultado de estas fugas es el triunfo del animal Leibniz. La sociedad moderna se ha convertido en una sociedad de trabajo que está a punto de ser liberada del trabajo mismo por la automatización, pero que no conoce otras actividades más elevadas. Al glorificar el proceso de la vida, labor y la productividad, ha devorado las esferas más duraderas del trabajo mundo y la acción pluralidad. El peligro de un mundo sin mundo. Arendt concluye con una advertencia sombría. Si la mentalidad de la pura labor y consumo triunfa por completo, el mundo perderá su cualidad de ser un hogar durable para los hombres. Nos enfrentaríamos a una existencia donde la acción es reemplazada por el comportamiento estandarizado y predecible. El trabajo es reemplazado por el trabajo sin obra, mera productividad para el consumo. La libertad es reemplazada por la administración de procesos vitales, burocracia. La única esperanza que Arendt vislumbra reside en la natalidad, en la constante llegada de nuevos seres que tienen la capacidad de comenzar algo nuevo, de interrumpir los procesos automáticos y de restaurar a través de la acción y el discurso compartidos la realidad de un mundo común. La condición humana de Hannah Arendt es un tratado filosófico profundamente político. No es una nostalgia por el pasado griego, sino un llamado urgente a la reflexión, pensar lo que hacemos en una era de potencial sin precedentes y peligro extremo. Su análisis nos invita a distinguir entre labor, trabajo y acción, para comprender la crisis del mundo moderno. 2. Valorar la esfera pública como el espacio donde la libertad y la pluralidad pueden aparecer. 3. Resistir la reducción de la vida humana a un mero proceso biológico o económico. 4. Afirmar la natalidad y la capacidad de acción como la esencia de la libertad humana y la esperanza para el futuro. Quizá el mensaje de Hannah Arendt sea más actual que nunca, en una época en la que las redes sociales confunden lo privado con lo público, en la que el trabajo amenaza con devorarnos o desaparecer, en la que la acción política se reduce a eslóganes y algoritmos. Recordar la pluralidad y el poder del comienzo se vuelve urgente. La condición humana no es una cárcel, sino un recordatorio de nuestros límites y posibilidades. No somos dioses ni máquinas, somos seres frágiles, capaces de laborar para vivir, de trabajar para dar permanencia y de actuar para renovar el mundo. Te invito a dejarte afectar por estas ideas, no como verdad, dice Hadaus, sino como corrientes que se mezclan con tu propia vida. ¿Qué lugar ocupa tu labor cotidiana? ¿Qué construyes que pueda durar más allá de ti? ¿Qué acciones compartes con otros que abran posibilidades nuevas? Gracias por acompañarme en este viaje por las aguas de la filosofía líquida. Si esta reflexión te resonó, compártela, suscríbete y sigamos pensando juntos, porque pensar no es un lujo, es una forma de resistencia.
y actuar es siempre el comienzo de algo que todavía no existe. Hasta la próxima. Y recuerda, en cada instante puede ser el inicio de un mundo nuevo. Filosofía líquida.